Hola Samir, ¿cuántos Hola. años tienes? Con 54, ¿Y de dónde eres? Marruecos. ¿Pero cuántos años hace que vives en Sabadell? Estaba de 18 años. ¿Dónde estás viviendo tú? Ahora en la casa de copa. Ahora en una casa ocupada. Pero antes de la casa ocupada, ¿dónde vivías? Una fábrica. En una fábrica. ¿Desde cuántos años en una fábrica? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y en la casa que estás tú ahora, estás bien? Estás bien. No estás bien. ¿Por qué? No tenía agua, no tenía mucho cosas mal. No hay agua, Nada. hay problemas con la limpieza, ¿verdad? Que habían salido. Sí. ¿Qué era aquello que teníais? Así que chinchi. Habían salido chinches por todo el bloque. ¿Y por qué estás en este...? Borrachas. Cucarachas, claro. Es que no tener agua es muy difícil. Limpiar, tirar todo, comprar camas, otras, buscar amigos, camas, tirar, mucho. Claro, porque los chinches no se termina solo tirando los Claro. muebles, sino que se tiene que hacer una limpieza que no podéis hacer, claro. Samir, ¿por qué estás viviendo así? ¿Por qué no trabajas tú? Está enfermo, no puedo trabajar. ¿Qué te pasa? Médico, no puedo trabajar. Corazón, diabético, colesterol, pulmones. ¿Y tienes papeles tú? No, Con lo cual, ¿estás cobrando algo? ¿Tienes algún ingreso? No tienes ningún ingreso. nada. ¿Y cómo sobrevives? ¿Qué haces para vivir? Porque tú no puedes buscar chatarra. No puedo buscar chatarra. ¿Y qué haces, Samir? Antes mi sobrino, busqué así, te conozco así, buscar chatarra, y me dijo, no quiere buscar chatarra, debe esperar. Sí, tu sobrino que vive contigo también tiene problemas de pulmones y no puede trabajar No. tampoco. ¿Hay días que no comes? Cada día, ¿Pero comes bien? ¿Comes lo que tendrías que comer? un día bien, un día mal, un día no, cada día bien. ¿Qué necesitarías para poder cambiar tu situación? ¿Qué necesitas? Quieres cambiar, quieres papeles, quieres mucho cosa. Quieres una casa, una con 20 ducha, agua. Claro, una casa como todo el mundo, ¿no? Necesitas una casa como todo el mundo, como yo, como todo el mundo. Mañana va a duchar, despertar, va a duchar, limpiar la ropa. Claro. ¿Estás cansado, Samir? Mal. Psicológicamente estás cansado, ¿eh? Mal, ayer un fiebre, ahora me duele la pierna mucho. Pero tú eres un hombre muy fuerte y tienes que continuar luchando porque no te has rendido, tienes que continuar más, Samir. Más. ¿Sí? De 18 a Sabadell, 3 años a Italia, a 21 años. 21 años en Europa y sin papeles aún. Mi padre muerto, mi hermano, hijo de hermano, mi abuela, mucha gente. Eso es difícil, ¿no? Se ha muerto gente de tu familia y no has podido ir a Marruecos. Mi madre está vieja, cada día lo está enferma. Claro. Eso es una de las cosas más difíciles de personas que venís de otro país. Samir, no queda otra que seguir luchando, ¿no? No queda otra, tío. Tenemos que seguir, ¿sí o no? Sí. Pues venga, que podremos, un día u otro conseguiremos. Sí. Gracias, Samir. Gracias a ti.